Evangelio de Mateo, capítulo número 26 y versículo número 58. No sabía que esto iba a compartir hoy por la tarde, pero pienso que esta es la voluntad del Señor y el propósito de Dios. En otra oportunidad vamos a ver los recursos disponibles. Tenemos recursos disponibles. En otra ocasión lo vamos a ver. Bien, Mateo 26:58 dice así la Escritura. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Padre, en esta tarde queremos pedirte que nos bendigas con tu palabra. Señor, tú tienes que darnos, tú tienes para bendecirnos. Tú tienes remas para nosotros. Señor, tú tienes palabra. Señor, tú tienes revelación. Tienes sanidad por medio de tu palabra para nosotros. También tienes liberación para nosotros. Señor, sé propicio. Bendícenos. Señor, que por medio de esta palabra podamos crecer, Señor. Podamos ser edificados. Que podamos ver nuestra condición, Señor, y que entendamos tu palabra, tu enseñanza, el mensaje que tú nos das a aquellos que hemos superado muchos obstáculos, como el descansar, como el hacer otras responsabilidades en nuestros hogares. Señor, en el nombre de Jesús oramos, para que cumplas el propósito por el cual una vez más hablas a nuestra vida. Y asimismo oramos por nuestra familia y nuestros hermanos que están fuera del país. Ayúdalos, son necesitados de ti, Señor. Y como iglesia y como hermanos y como familia, los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. ¿Cómo seguimos a Jesús? Ya que estamos tomando ese versículo número 58. ¿Cómo seguimos a Jesús? Usted que ya caminó en el Señor, o ya tiene rato de estar caminando en el Señor, usted sabe que hay muchas maneras de seguir a Jesús. Hay muchas maneras. Y definitivamente que nuestro caminar, no importa el que sea, no importa la dimensión que vivamos, no importa el nivel que vivamos, siempre somos señalados por otros. Siempre somos juzgados por otros. Y cuando somos juzgados y señalados por otros, estos otros no tienen el caminar que nosotros tenemos. Siempre están abajo de nosotros. Amén. Este es un común denominador. Cuando usted crece espiritualmente, eso va desapareciendo. El jueves se nos enseñaba de que en la medida que caminamos con Dios, nosotros vamos desapareciendo, y esa es una gran verdad. Porque cuando uno se recuerda el tiempo en que uno se convierte a Cristo, y mejor dicho, como lo enseñaban el jueves, el Señor nos convirtió a nosotros, Él nos recibió a nosotros. Realmente aún las personas se sorprenden del cambio y llegan literalmente a decir que no somos las mismas personas. Esa es una verdad. Sin embargo, para los que nos conocen bien de cerca, siempre somos los mismos. Y nuestro caminar es juzgado por ellos. Y es por eso que es bien común oír, ¿y para qué vas tanto a la iglesia? Si solo en la iglesia pasas metido.
¿Y de qué te sirve servir? Y un montón de cosas. Gente que ni siquiera se ha atrevido a aceptar a Jesús son los que nos juzgan. Y en el Señor, si es que podemos decir en el Señor, las personas que nos juzgan son aquellas personas que no han caminado, pero ni el 10%, ni el 5% de lo que nosotros hemos caminado, y nos juzgan cuando no han dejado ni siquiera el 5% de lo que nosotros hemos dejado. Lo que pasa es que existe una verdad. No importa cuánto dejemos de nuestra vida antigua, no importa cuánto nos vamos pareciendo al Señor y vamos desapareciendo el Enoc en nosotros, siempre seremos imperfectos. Eso es lo triste cuando usted madura. O sea, lo triste de saber, cuando usted madura, es cuando usted puede percibir, es cuando usted puede ver eso. Y en la medida que usted va creciendo espiritualmente, en esa medida, en esa intensidad de crecimiento, usted se va dando cuenta cómo es su naturaleza caída. Cada vez se ve más deforme en lo que usted va creciendo espiritualmente. Por eso llegamos un tiempo a no merecer alguna felicitación en el Señor. Es por eso que no llegamos a aceptar un aplauso en el Señor. Es por eso que no llegamos a aceptar una posición que se nos dé en el Señor. Cuando uno comienza, yo le he dicho a usted, lo digo por experiencia propia, cuando uno comienza, uno quisiera ser como el pastor. Uno quisiera ser el pastor. Pero cuando uno ya llega a eso, ya no quiere ser el pastor. Porque uno se siente indigno e inmerecedor. Pero ¿qué es lo que lo hace a uno darse cuenta de esa verdad? El crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual me enseña quién soy yo. Me enseña cómo estoy yo. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, en el caminar nosotros podemos ver que hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras de seguir al Señor Jesús. Y en ocasiones anteriores he mencionado que se puede seguir al Señor de cerca. No vamos a hablar de esto, que es seguir de cerca al Señor. Podemos también seguir al Señor, como en el caso de Pedro, que es el que nos interesa y lo vamos a estudiar. Vamos a ver tres cosas muy importantes. Es que podemos seguir al Señor de lejos. Pero ¿por qué es que seguimos al Señor de lejos? Hay muchas razones por las cuales nosotros seguimos al Señor de cerca. Y también podemos seguir al Señor, ya un tercero, podemos seguir al Señor huyendo. ¿Cuántos huimos del Señor? Y tampoco vamos a hablar de ello, pues necesitaríamos más tiempo para poder ver esas tres formas de poder seguir al Señor. Usted ya oyó por lo menos tres formas de seguir al Señor: de cerca, de lejos y huyendo. ¿De qué manera usted y yo seguimos al Señor? No sé si al escudriñar por lo menos la que vamos a estudiar esta tarde, podemos darnos cuenta que esa es una verdad por la cual nosotros seguimos de lejos al Señor. Si usted considera que sigue de cerca al Señor, siéntase dichoso y bienaventurado. Y si usted sigue huyendo al Señor, preocúpese. Si no, pues hablaríamos del caso de Jonás, ¿verdad? Que es un ejemplo muy, muy maravilloso, no muy agradable. No es agradable huir del Señor, porque el Señor siempre nos va a alcanzar, siempre va Él a tener medios. Entonces, ¿a cuál clase pertenecemos nosotros? Pedro pertenecía a la clase que le seguía de lejos. ¿Por qué? ¿Por qué le seguía de lejos? Normalmente existen tres razones por la cual seguimos de lejos al Señor. Y quiero tocar la primera, pues.
el tiempo siento que se nos acaba siempre rápido y son varias cosas que quiero tocar en cada una de ellas. Muchos seguimos al Señor de lejos sencillamente porque somos cobardes. Somos cobardes. Se necesita de verdad valor para seguir al Señor. Y esto es normal cuando nosotros comenzamos en el Señor. Pero se vuelve normal cuando ya nuestro caminar ya es continuo en el Señor. Cuando ya tenemos tiempo de estar con el Señor. Fíjese que en los momentos que no hay dificultad, somos valientes. ¿Quién no es valiente cuando no hay dificultad? ¿Quién no es valiente cuando no hay peligro? ¿Quién no es valiente? A mí me lo hubieran hecho. ¿Se ha fijado que hemos dicho? Especialmente cuando éramos jóvenes, ¿verdad? A mí me lo hubiera dicho. ¿Y por qué no me llamaste a mí? Pues, pero cuando ya estamos en la situación, no decimos eso. Yo iba pasando, dice. Yo no fui. Pero es una verdad. Valientes mientras no hay dificultades. Y consideramos y creemos que nosotros seguimos al Señor. Entonces, en tiempos de paz, en tiempos de tranquilidad, en tiempos de bonanza, es fácil hacer promesas de fidelidad. Es fácil hacer promesas de valor. Es fácil hacer cualquier promesa, siempre y cuando esto se parece mucho a no sé si usted por el don de la sospecha lo va a detectar, pero esto es igual. Yo me recuerdo que conocí a muchos consiervos, muchos pastores fuera del país, y cuando estaba en sus países me decían: ¿y por qué no me avisaste que veníamos? Yo te hubiera esperado en mi casa, me decían. Yo te hubiera invitado a comer a mi casa, pero yo ya venía de regreso. Muchas veces me pasó eso. Entonces cuando sabemos que la gente ya va de regreso a su casa, queremos ofrecerle todo. Te hubiera prestado un carro, me decían. Pero cuando uno va, nadie aparece, nadie contesta, nadie responde. ¿No será así por casualidad de usted? Viene saliendo de ahí de un restaurante. Ay, yo que invitarlo iba. Pero no lo hacemos antes del culto, ¿verdad? Por favor, Ingrid, no te vayas a ir a cenar, yo te voy a invitar. No, solo es una figura. Se alegró demasiado, no, sí. Es una parábola. Eso es invitar. Pero ¿cuántas veces nos han dicho eso? ¿Por qué digo esto? Porque es bien fácil hacer promesas. Es bien fácil que le digan a uno: no, yo estoy con usted. Me recuerdo, algunos de ustedes lo saben, me recuerdo que antes de que este ministerio naciera, habían hermanos que me decían: hermano, el día que el Señor le permite una iglesia, yo me voy a ir con usted. Gracias a Dios que no se vinieron. Pero me decían, yo no necesitaba que ellos se me ofrecieran. En ese tiempo no tenía ni siquiera ministerio. Pero me recuerdo que me decían: hermano, cuando usted tenga un ministerio, yo me voy a ir con usted, me decían. El ministerio nació y jamás se me acercó uno de ellos. Gracias al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba consciente, hermano, de que no eran ovejas mías. Y Dios lo sabe, y lo digo 25 años después. No eran ovejas mías. Y una vez me tocaron el hombro y me dijeron: ¿cuánta gente tiene? Esta gente no es mía, le dije yo. Prueba de ello que ninguno de los de ese tiempo están. Ninguno. Y los que comenzaron a ayudar en esta obra, todos fueron regresados a su lugar de ministerio. Así que no pueden decir de que yo me robé una oveja.
Pero cuando el ministerio no había nacido, había gente que me decía, yo lo voy a ayudar, hermano, yo voy a estar con usted, yo no lo voy a dejar solo. A excepción de una familia que pidió autorización para estar conmigo. Y le dieron la autorización. Si no le dan la autorización, no estuviera conmigo en ese tiempo. Eso no es robar. Y hasta el día de hoy, pienso que jamás me he robado una oveja. Y ya me han dicho ladrón de ovejas. Ya me lo han dicho. Imagínense, me han dicho que yo me robo ovejas de Estados Unidos, ¿puede creer usted? ¿Y cómo va a ser para congregarse alguien que vive en Estados Unidos conmigo? Me han dicho que me he robado ovejas de Guatemala, imagínense, para que se congreguen con que no vienen los de Antiguo. Perdón. Perdón, hermanos Durán, perdón. Con que no vienen los de Antiguo, van a ir de Guatemala. Algunos de Santana trataron la manera de congregarse con nosotros, pero 2, 3 domingos nomás pudieron hacerlo. Es que, óigame, manejar 120 kilómetros solamente por ir a un culto no es fácil. Pero cuando uno todavía no ha comenzado, toda la gente dice, no, yo le voy a ayudar. Por casualidad su hijo no le ha dicho, mami, yo le voy a dar de comer, no se preocupe. Se gradúan, trabajan y no les dan. Pero como estaban chiquitos, no, yo voy a trabajar, mamá, yo le voy a comprar casa. Y es normal, es natural. Mamá se ríe. Porque ella también se lo decía a su mamá. Amén. A mí mi madre me sacaba carcajadas, hermano. Me decía, mira hijo, me decía, a veces le iba a traer, me la traía al culto. Mira hijo, me decía, ¿y por qué no me compras de esa casa? Como de 2 millones, hermano. Sí, mamá, cualquier rato se la compro, le dije yo. Deje que me desocupe un poco y... Ahí me está esperando hasta el día de hoy. Pero es bien fácil. Fíjese que en el versículo número, déjeme ver, en el versículo número 33, mire qué tremendo, no había pasado nada todavía. Entonces, en el 33, responde Pedro. Dice así, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No había pasado nada. No había sentido la presión de ese momento. Y quiero decirle algo, hermanos. Es bien importante lo que estoy diciendo. ¿En qué sentido? En el sentido de que no solamente era la presión de un momento de que la autoridad había llegado para prender al Señor Jesús. No solo era la presencia de los soldados romanos. No solo era la tensión del momento en que el Señor iba a ser prendido, sino la potestad que se movía en ese momento. Porque no era el imperio. No era el imperio. Eran las huestes y las potestades de Satanás que habían llegado. Y el Señor quería que ellos estuvieran preparados. Pero lamentablemente cuando no nos preparamos, seguimos al Señor de lejos porque somos cobardes. Y vamos a ver otros aspectos en qué sentido somos cobardes. Alguien puede decir, mire, pero fíjese que él sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Bueno, pero eso fue un mal cálculo de valor. Porque de ahí en adelante usted se da cuenta de que Pedro realmente no tuvo en ningún momento valor, sino que al contrario, iba descendiendo en la medida que iban pasando las cosas. Entonces, cuando ve la multitud
con palos, Pedro vacila. Y cuando ve a los soldados, se acobarda. Por eso uno no puede comprometerse a algo que nunca ha vivido. Es mejor quedarse callado, no comprometerse a nada, no jurar nada, no prometer nada, sino esperar el momento. Y si en el momento yo tengo la capacidad de poderlo hacer, lo voy a hacer. Pero no voy a quedar avergonzado por haber abierto mi boca en un momento en el cual yo iba a creer, a considerar que yo iba a responder. ¿Por qué? Porque en el caso de Pedro nunca se había enfrentado a una situación como esa. Y eso debemos de pensarlo nosotros. Hay cosas en la vida que nunca se nos han presentado. Muchas veces da tristeza ver a otros cómo se burlan por la cobardía de otros. Lo que pasa es que a ustedes nunca les ha pasado eso. Dan ganas de decirle a aquellos que ya nos burlamos y ya nos pasó y fuimos igual que los que se asustaron. Entonces hoy vemos las cosas y nos quedamos callados. Hay cosas que nunca nos han pasado. Entonces, lo que Pedro, en la reacción de Pedro, el hombre más cobarde reacciona también de esa manera, en relación a Malco. Esa reacción de Pedro es la reacción normal de cualquier cobarde. Usted sabe que el cobarde es peligroso. El cobarde es peligroso como aquel que es callado es peligroso. Como aquel que no es pleitisto, ese es peligroso. Dice, no, mire que ese es bien pasmadito. No lo vaya a despertar porque usted no sabe qué fiera es. Yo le he dicho a usted que desde muy joven aprendí a respetar al hombre por ser hombre. Porque uno tenía de menos al delgadito y ese delgadito lo agarró a uno como que era chifú agarrando a po dándole vuelta. Y así el chiquitillo, ¿ve? Nunca menosprecie a nadie. Hay gente, mire, esto es bien común en los lugares donde venden, donde venden carros nuevos. Fíjese que uno llega de corbata y todo el mundo le llega a uno no anda ni 5. Y aquel que nadie le hace caso anda el montón de billetes ahí. ¿Qué lecciones las que da la vida? Y yo digo, ay Señor, ¿cómo quisiera andar así? Pero lleno de billetes. ¿Qué valor el que debía demostrar Pedro y cuál es el valor que nosotros debemos demostrar? Porque estamos en el punto de que podemos seguir al Señor de lejos por ser cobardes. Pero el valor era cuestión de mostrarse sereno y confiado ante el peligro. Eso es lo que Pedro tuvo que haber mostrado. Y lamentablemente no fue así. Es de exponerse a todo por seguir a Jesús, sin comprometernos a nada. Pero hay razones por las cuales reaccionamos mal. Y esto es lo que nosotros debemos de corregir en nuestra vida. Entonces, ¿se necesita valor para seguir a Jesús? Sí, se necesita valor. Y fíjese que el Señor siempre trataba la manera de desmoralizar a aquellos que querían seguirle. Siempre quería desmoralizarlos. ¿Quieres seguirme? ¿Por qué no haces cuenta a ver si vas a poder hacerlo? Si quieres seguirme, niégate a ti mismo. ¿Vas a poder? Si no, mejor no lo intentes. ¿Te vas a poder negar a ti mismo? ¿Vas a poder tomar tu cruz y seguirme? Si vas a ir a esta lucha, a una batalla, ¿no cree usted que eres sabio si primero ves si vas a poder contra tu enemigo o no vas a poder contra tu enemigo? Si vas a edificar, no es prudente que hagas números, hagas cálculos. ¿Entiende por qué es incomprensible cómo Pedro le dijo, Señor, si es necesario ir a la cárcel, voy a ir a la cárcel? Y aún más, si es necesario dar mi vida, también la voy a dar. ¿Que acaso Pedro sabía lo que estaba diciendo? No sabía Pedro realmente lo que estaba diciendo. ¿Se necesita valor para seguir al Señor? Sí, se necesita. Valor ante la familia. La primera oposición
que tiene el verdaderamente convertido es la familia. ¿Vamos a tener valor para poder enfrentar esa realidad en nuestra familia? Si nuestra familia es la primera en oponerse. Es increíble todo lo que uno padece cuando uno se convierte. Mire, otros le pueden ganar ir a la iglesia, pero no se convierten. Hablo del que se convierte. Porque yo me recuerdo que cuando yo era un joven, habían otros de mi familia que se congregaban y nadie sabía. Nosotros no sabíamos que ya se congregaban. Para mí era sorpresa después, cuando ya estaba convertido y aún sirviendo al Señor, que se habían congregado en tal iglesia, pero nunca fueron cristianos. Y ellos se volvieron, el poco conocimiento de lo que oían, lo ocupaban para poderlo maltratar a uno. Uno no podía fallar porque lo primero que le sacaban era el Señor. Entonces se necesita valor ante la familia. También se necesita valor ante la sociedad, porque la sociedad demanda, la sociedad exige, la sociedad señala, obliga, se necesita. Es increíble, hermano, cómo la sociedad se opone a nuestra conversión, se opone a seguir al Señor. También se necesita valor para desafiar la burla y el menosprecio. Se burlan de nosotros y hay mucho menosprecio. Valor para estar dispuestos a perder aún a nuestros amigos. Son los primeros también en que los perdemos, los amigos. Necesitamos tener valor para perder aún a nuestros amigos. Valor para afrontar todas las consecuencias sociales por nuestra determinación. Hay consecuencias cuando uno decide seguir a Cristo. Y si yo no tengo este valor para enfrentarme a todo esto, seré un cristiano que seguirá de lejos al Señor Jesús. Por eso hay tanta gente que ha aceptado al Señor, pero no son nada. Porque son cobardes. O porque somos cobardes. Porque no tenemos el valor para representar al Señor en nuestra vida, para con nuestra familia, y para no presentar al Señor en nuestra vida ante la sociedad y ante los amigos. No tenemos el valor para decirle: sí, soy cristiano por la gracia del Señor. No tenemos muchas veces ese valor. Entonces seguimos de lejos al Señor Jesús. Pero eso no es lo más importante. Eso no es lo más importante. Sencillamente es una razón por la cual nosotros seguimos de lejos al Señor. Pero hay un valor aún más difícil. Ese es uno mismo. Se necesita valor de uno mismo para negarse a los deseos de nuestro corazón. Se necesita valor. Fíjese que normalmente nosotros estamos acostumbrados a oír un evangelio de oferta y demanda. Y el Señor no predicó un evangelio de oferta y demanda. Él fue tremendamente claro en su llamado. El que quiera venir en pos de mí tiene que negarse, oiga, primeramente a sí mismo. Tiene que negarse a sí mismo. Los primeros enemigos, predicaba y enseñaba el Señor, los primeros enemigos serán los de tu casa. Eso es lo que el Señor predicaba. Se necesita valor para negarse a los deseos del corazón. Se necesita valor para dejar los malos hábitos. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Cuando uno se convierte a Cristo y empieza uno a crecer en el conocimiento de la palabra, uno sabe que tiene que tener valor para dejar una gran cantidad de malos hábitos. Que si yo no renuncio a esos malos hábitos, yo siempre voy a seguir al Señor de lejos. ¿Por qué? Porque no tengo valor, soy cobarde. Por lo tanto, estoy de lejos porque no me quiero comprometer. Sigo de lejos porque no quiero que me incluyan.
No me hagan participar. Es como cuando usted no va, hermano, a la reunión de la escuela o del colegio de sus hijos. Usted no va porque dice, si yo voy me van a poner de presidente. De lejos. No quiero compromiso. Pero usted puede ir a la reunión de sus hijos y si alguien lo propone para que usted sea presidente, sea presidenta, usted puede decir, no, yo eso no puedo hacerlo, yo en todo lo que ustedes quieran yo voy a colaborar, pero eso no, pero ahí está con valor, dice, no, no acepto. Es que nadie le puede obligar, pero usted tiene valor, tiene carácter, pero no puede abandonar usted a sus hijos como la gran mayoría de los padres. Qué triste para los maestros saber que los padres de familia nunca están en las reuniones. No tienen con quién hablar los problemas de sus hijos, no tienen con quién hablar los problemas de notas bajas, porque no hay con quién hablar, abandonados, cobardes, son padres cobardes. Y no quiero decir otras cosas. Sí. Yo esperaba que todos los maestros dijeran amén, pero solo una maestra dijo, y que es catedrática. Se necesita valor para seguir al Señor y seguirlo de cerca. Si no tengo este punto, lo voy a seguir de lejos. Se necesita valor para humillar nuestro orgullo. Por eso muchos seguimos de lejos al Señor. Fíjese que uno, aunque uno no quiera, hermano, uno logra conocer las personas. Y es tremendo porque uno puede decir, por la bendición de que somos un ministerio en el cual no somos así las grandes multitudes. Aquí usted no viene y se nota. Mira qué bendición el que usted tiene. Imagínese que estoy esperando que venga la hermana Berta Like. Ni una llamada en toda la semana. Y ya vino, fíjese, y no está aquí. Espere. Ella tiene la culpa porque anda buscando un ministerio con 2,000 personas nomás. Se necesita valor para humillarnos, para despojarse del orgullo. Cuando somos orgullosos, seguimos al Señor de lejos. No queremos humillarnos. Amén. Hay otro aspecto, y el tercero es el que más me interesa. Hay otro aspecto, y es por debilidad. Esto es muy importante. Esto, lo que hemos leído, nos da a entender que Pedro no se conocía a sí mismo. ¿Por qué somos débiles? Porque lamentablemente nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque solamente así pudo Pedro haber hecho tantas promesas vanas de fidelidad. No se conocía que era débil. Cuando usted no sabe que es débil, usted hace promesas de fidelidad. Pedro prometió fidelidad. Pedro no sabía que él era débil. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta que somos débiles. Rápidamente se le habían olvidado sus experiencias en el mar de Galilea, su falta de fe, o si las recordaba, tal vez creería que no se repetirían. Se le olvidó que era débil, se le olvidó que tuvo miedo, se le olvidó que sintió agonía, que sintió la muerte. Y qué cosa más horrible es para aquel momento en el lugar en el cual uno se considera que tiene la capacidad, porque él era pescador de toda la vida. Y de lo que menos podía imaginarse Pedro era de que él podía morir ahogado.
Porque cuando usted puede nadar, no le tiene miedo a morir ahogado. Usted anda en las profundidades, anda nadando tranquilo, sale de nuevo, respira y no hay ningún problema. Por lo tanto, usted no puede tenerle miedo al agua porque usted domina el agua. Pero Pedro no se conocía a sí mismo. No pudo darse cuenta que él era débil. Por esta ignorancia de sí mismo, se engañaba en tantos momentos de su vida. ¿Cuántos por ser débiles nos engañamos en cada paso que damos de la vida? ¿Qué se necesita entonces? ¿Se necesita algo? Claro que sí. Si yo estoy consciente que soy débil, entonces hay algo que puede hacer que deje de ser débil. Confiaba demasiado en el débil y vacilante Pedro, o sea, él mismo, ¿verdad? Un sujeto a quien él mismo no conocía lo suficiente. Es importante que nosotros nos conozcamos. Es muy importante. De qué cosas somos capaces y de qué cosas no somos capaces. Hermano, uno tiene que estar consciente de su debilidad. Fíjese que una de las cosas que yo siempre había deseado era de poder ir a un safari al África. Yo siempre, algún día si yo pudiera, Señor, yo quiero ir a un safari. Pero cuando me doy cuenta que no puedo ni correr una cuadra, ya imagínense un león detrás de mí. Hermano, si ahí se ven los videos, la gente insensata, o si no, yo veo cómo andan al aire libre y digo, Dios mío, y cómo qué seguridad les dan. Y yo no puedo ni agacharme a recoger algo que se me cayó, hermano. Mira, ahorita se me cayeron no ahorita, en estos momentos, hace un rato, se me cayeron ahí las peticiones y solo me agaché y imagine ver a un rinoceronte que viene encima, hermano. Cuando he leído todas esas cosas que pasan, digo, no puedo ir ahí a otro lado. Señor, no hay un safari de mentira. Así como cuando uno sabe que yo he andado por el espacio, en el auto fantástico, allá en la NASA, ahí sí de verdad, ahí en esa sí y sin ser así, me bajé así, mire. Me mareé porque a mí me hace daño a la velocidad, solo cuando yo voy manejando en mi carro, no. Pero mire, yo ahí, hermano, viví eso. Algún safari así ven de hacer esto, van a hacer plata conmigo. Yo no puedo, o sea, yo estoy consciente de cuál es mi debilidad, no puedo. Y por lo tanto no me comprometo en aquellas cosas que yo no puedo. Que tenga oídos. Algo muy importante que nosotros debemos de saber. La debilidad es inherente a la naturaleza humana. Nosotros por naturaleza traemos ligada la debilidad. Por naturaleza somos débiles. Y eso debemos de saberlo. Somos débiles por naturaleza. Por eso es importante las palabras de Pablo. Todo lo puedo en. Mira qué importante, todo lo puedo en. ¿Por qué? Porque tengo que estar consciente de que soy débil por naturaleza. No sé en qué momento puedo flaquear, no sé en qué momento mi cuerpo cede, no sé en qué momento mi mente falla, no sé en qué momento mi corazón cambia. Estoy consciente de eso. Debo de comprender esa verdad. Por eso, tremendo, el Señor le dijo, Pedro, cuando tú te des cuenta del gallo, ya va a ser tarde. Y créame, así fue, hermano. Le digo créame porque lo dice la Biblia. Así fue. Y lamentablemente muchos
no estamos conscientes. Somos débiles a causa de nuestra misma constitución y esto no lo podemos evitar. El hombre fuerte e invencible no existe. No hay hombre así. El primer requisito para vencer es el reconocimiento de nuestra debilidad. Por eso Pablo dijo, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder de Cristo opera en mi debilidad. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Y yo lo he experimentado en algunas cosas. Cuando estoy consciente de que yo no lo puedo hacer y tengo miedo no hacerlo bien, le digo, Señor, me declaro impotente. Yo no voy a poder hacerlo si tú no me ayudas. Y ese quería ser mi testimonio. ¿Sabe que yo quería dar testimonio de eso? Yo quería dar testimonio de eso. Ha sido una semana tan dura para mí en la salud. El hecho que yo no externe, que el hermano Fernando me dice, ¿qué tal, siervo? ¿Descansó? Sí, amén, descansé, pero él no sabe la semana que he tenido, hermano. Pasar miércoles, jueves, viernes, casi anulado, hermano. Y no tener capacidad de concentrarme y capacidad de leer y de ocupar y tener un compromiso para mí tan serio con el Señor. Le digo, Señor, si tú no me ayudas, qué avergonzada puedo pasar, Señor. Y no porque la gente me señale, no, yo me voy a sentir mal. Cuando usted se declara débil, reconoce su debilidad, entonces usted realmente será fuerte. El Señor sabe qué le dice a uno, no te puedo abandonar. Pablo reconoció su debilidad, pero hizo este descubrimiento que en Cristo podía ser fuerte. Somos débiles, aunque no lo aceptemos. Somos débiles, aunque no lo reconozcamos. Pero quiero terminar con algo que es muy importante. Y yo pienso que este es no es que los dos anteriores no sean importantes, ¿cómo no, hermano? Porque es muy importante reconocer nuestra debilidad. Es muy importante. ¿Sabe por qué hasta este día soy el pastor de esta iglesia? Porque tengo mucho tiempo de decirle al Señor, no soy la persona indicada al Señor. Si yo me hubiera creído que soy la persona capacitada, ya no estuviera aquí. Y yo le digo, Señor, no soy la persona. Qué maravilloso es reconocer, hermano, que no somos nada. Es lo que le puedo decir con todo mi corazón. No somos nada. Pero hay algo muy importante, y es el tercer punto, que lamentablemente Pedro tuvo un gran descuido. Y qué tremendo cómo el Señor trata la manera de mantenernos alertas, de mantenernos despiertos, de mantenernos apercibidos, que tengamos gran cuidado. Y lamentablemente, Pedro no es la excepción, tampoco nosotros. Pedro tuvo un acto de descuido. Pedro se había descuidado de sí mismo. Y esto pienso y siento que tiene que ver mucho con Lot. Nos descuidamos de nosotros mismos. Conozco hermanos de la congregación que tienen serios conflictos. No es que yo no tenga conflictos. Lo digo porque soy el pastor de la iglesia. Y lo digo porque le puede servir a usted. Y lo digo porque usted puede dar testimonio o dar fe de lo que voy a decir.
Hay hermanos que tienen unos conflictos tan serios, tan difíciles, asfixiantes, sofocantes, que les pueden producir la muerte, como el veneno. Pero están tan descuidados de sí mismos. Y yo como pastor sé que va a ser difícil que se levanten, porque se han descuidado de sí mismos. Y muchos estamos conscientes de esa verdad. Cuando nos descuidamos de nosotros mismos, qué fracasos, qué caos, qué problemas, qué conflictos, qué necesidades nos toca vivir, qué luchas, incluyendo nuestra propia salud. Sencillamente porque nos descuidamos. Nos alertaron y no creímos. Nos alertaron y no le dimos importancia. El no darle importancia es descuido. ¿Por qué una persona pierde una mano en su trabajo? ¿Por qué mucha gente ha muerto en un trabajo? ¿Por qué hay gente que ha quedado lisiada en su trabajo? ¿Por qué hay gente que ha perdido una o dos extremidades? Y hablo de las inferiores en su trabajo. Por un pequeño descuido. Y están los rótulos. Y están las charlas. Y están las capacitaciones. Y están los sistemas de seguridad. Y están los supervisores encima. Y están las grandes multas. ¿Y qué pasó? Se descuidó. Porque de otra manera la máquina no lo daña. ¿Cuánta gente atropellada debajo de pasarelas? Debajo de pasarelas. ¿Qué significa eso? Descuido. Y es cierto, hay gente que no puede subir gradas, pero no hablo de ellas. El descuido. No se había dado cuenta de la seriedad del momento. No se había dado cuenta de la seriedad del momento. Se descuidó. ¿Cuántos de nosotros como padres nos hemos descuidado porque no le hemos dado la seriedad del momento de la vida que viven nuestros hijos? ¿Cuánto niño, bebé ha muerto, ha perecido sencillamente porque los padres no están conscientes de la seriedad de ese momento? Hay padres que al niño de 3, 4 años lo ponen a cuidar al bebé, a chinear al bebé, a alimentar al bebé. No están conscientes de la seriedad del momento. Imagínense yo empezar a hablar de política. Es que no estoy consciente de la seriedad del momento que vivimos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Estoy consciente de la seriedad del momento. Que le hablara de prosperidad. ¿A cuántos ha perdido la prosperidad? Hablo de personas en el Señor. Pedro lamentablemente no se había dado cuenta de la seriedad del momento. Joven adolescente, tienes que estar consciente de la seriedad del tiempo que vives. Hembra que te has puesto bella y preciosa, tienes que estar consciente de la seriedad del momento que estás viviendo, que andas un montón de buitres encima. Y entiende, se alimentan de carroña, porque qué galán que fueran águilas, pero son buitres. Y no estás consciente de la seriedad del momento que vives, porque eso marcará tu vida. Eso hará qué clase de padres tengan tus hijos y qué clase de marido o de mujer tengas para el resto de tus días. Y aunque te divorcies y aunque lo cambies, quedarás marcada
con los daños en tu alma y en tu corazón y en tu mente. Porque habrá un pasado que no lo vas a poder quitar. Habrá siempre un estúpido que pensará que tiene derecho sobre ti porque fuiste su mujer. Y no solo en las mujeres, en los hombres también. Porque conozco hermanos que lloran cuando me dicen, hace 30 años, hace 25 años, hace 20 años. Y la mujer de mis primeros hijos siempre trata la manera de destruir mi vida. Pero no le diste seriedad al momento que se te aconsejó. No te unas en yugo desigual. Eso que sientes de amor no es amor. Si estás enamorado de su cuerpo, te has enamorado de su carita, pero no es amor. Porque no te conviene. Dios no te puede dar algo que no es de Él. Te descuidaste. Pedro, hermano, Pedro. ¿Usted sabe quién es Pedro? No estamos hablando de un cualquiera. Pero Pedro no se percató de la seriedad del momento que estaba viviendo. No había tomado en serio la revelación de Jesús en cuanto a su entrega. El Señor les reveló. Mire qué tremendo esto, hermano. Tampoco tomó en serio la revelación de su entrega. No había notado la actitud seria y solemne de su maestro en el huerto. Es increíble. ¿Cómo es posible que Pedro, hermano, porque es Pedro el ejemplo, que no tomó en serio lo que el Señor Jesús estaba viviendo? Él les dijo, estoy angustiado. Oiga, hermano, ¿que acaso el Señor era bromista como lo sacan los payasos de los púlpitos? ¿Que acaso el Señor era bromista? ¿Que acaso el Señor bromeaba en cosas tan solemnes? ¿Que acaso el Señor hacía broma de sus discípulos? ¿Que acaso el Señor hacía broma de su Padre Celestial? ¿Que acaso hacía bromas de su madre? Y hablo de la Virgen María. Cuando Él les dijo, estoy angustiado hasta la muerte. Y durante 3 ocasiones les pidió que oraran. Ahí en el mismo capítulo nosotros lo tenemos. En el versículo número 41, no, desde el 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, ¿y qué? Velad. Y velad conmigo, no se descuiden. No se descuiden. Las fuerzas del infierno se habían levantado. Había llegado el tiempo en que el diablo quería matar al segundo Adán. ¿Y que acaso ellos no lo comprendían? ¿Que acaso no habían pasado 3 años siendo enseñados por el Señor? Hay gente que se le está diciendo, se está descuidando. Es el descuido, es el descuido. Y no entienden. Y no creen. Y por más que nosotros oremos,
Por más que nosotros oremos y por más que nosotros los aconsejemos, eso no se detiene, porque ellos se han descuidado. Y todo lo que el hombre siembra. ¿O acaso el Señor Jesús no se lo dijo? Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y le pregunto, ¿y eso lo detuvo? Hermano, cantó el gallo la primera vez y Pedro no se detuvo. Si el gallo no cantó 3 veces porque solo 2 le dijo el Señor que iba a cantar. Cuando el gallo cante 2 veces, tú ya me habrás negado 3 veces. Y si no es así, como sea. Y a la gente le canta el gallo en los sopapos, o nos canta el gallo en los sopapos, y no aceptamos que nos hemos descuidado. Porque yo le puedo dar, soy el pastor, por eso hablo de esa forma. Yo le puedo decir nombres de personas que deberían de estar aquí siempre, porque su problema es el descuido de ellos. Y no los puedo hacer llegar. No les puedo decir. Se lo digo a usted que está aquí. No se descuide. Y todos nos descuidamos. Solo que algunos tenemos el privilegio que aunque no querramos, aquí estamos. Esa es misericordia del Señor. Sí, porque algunos estamos aquí porque es necesario estar. Porque estamos conscientes de que nos iría peor. Muchos no han tomado en serio la revelación. Muchos no han tomado la actitud seria del maestro en el huerto. Dice que sus gotas de sudor caían como gotas de sangre. ¿No notó Pedro la oración profundamente significativa de Jesús? Y se echó a dormir y a descansar. El Señor llegaba, ya se imagina cómo llegaba el Señor. Si ellos conocían al Señor, ellos sabían que no era normal la actitud del Señor. Ellos sabían que no era normal las palabras del Señor Jesús. No era normal que le dijera, por favor, oren conmigo. No era normal. ¿Que acaso, hijo, no ves que tu madre cuando te habla no es normal como te habla? Cuando papá llega no te das cuenta que no es normal como llega. Llega serio y sabes que no es serio. Llega alegre y sabes que no es alegre. Uno ve a sus seres cercanos, amados, y uno sabe. Hermano, si hasta el chucho sabe cómo llega uno que se esconde cuando uno llega. Porque si no sale sorteado ahí como que es pelota de fútbol. Hermano, sí. Sí, yo me recuerdo cuando tenía Pete. Tamaño animal, pero cuando yo entraba echando fuego, el pobre se iba a esconder. Y eso que era pastor, era colega. El extranjero, yo no, pero en mi casa mandaba yo. Era lindo Pete. Era más inteligente que los hermanos. Me veían molesto y se iba a esconder. Su derrota fue en parte el fruto de su indiferencia, de su descuido. No se preparó para enfrentar la hora suprema. Voy a repetir esto. No se preparó para enfrentar la hora suprema. Entonces su derrota fue en parte el fruto de su indiferencia. Así como, repito, por ser el pastor, no por ser yo, sino por ser el pastor
Hay gente que es indiferente a lo que le está pasando en su vida. Hay gente que no sale de su situación difícil o de su miseria porque no están conscientes que se han descuidado. Son indiferentes. Se conforman con algo tan pequeño. Ya siento que vienen a traer su hostia nomás. Indiferentes. ¿Y sabe qué? Ahí van a seguir. Van a seguir siendo carga. Van a seguir siendo problema. Van a seguir siendo conflicto. Sencillamente porque no se han percatado de su indiferencia. El Señor les ha dado o nos ha dado la oportunidad y somos indiferentes. Entonces el descuido no puede conducirnos sino al fracaso. Por eso el Señor Jesús manda velar y orar. Estas dos cosas en las Escrituras siempre van juntas. Afrontar la dificultad sin prepararse es peligroso. Esto es peligroso. Por eso aquellos que no estábamos en el Señor y tuvimos un percance nos pudo haber matado. De muchas maneras. Fue algo peligroso. Y si fuimos preservados fue por gracia y por misericordia. Pero muchos hasta en eso somos descuidados. Hasta en eso somos indiferentes. Que fuimos preservados de una manera milagrosa. Pero seguimos en el descuido. Afrontar la miseria sin prepararnos es peligroso. Afrontar la enfermedad sin prepararnos es peligroso. Afrontar las múltiples situaciones de la vida desprevenidos, descuidados, puede acarrearnos graves problemas. El descuido es peligroso para hombres, para mujeres, para jóvenes, para viejos, para niños. No respeta. No hay edad. Hay un peligro especial en estos tiempos para los creyentes y muchos estamos descuidados. El que vela y ora no sigue de lejos al Señor y no cae tan fácilmente en la tentación. No cae tan fácilmente en la tentación. Y termino. ¿Cómo seguimos al Señor Jesús? ¿De cerca? ¿De lejos? Huyendo. De cerca es la manera correcta, velando y orando. No importa que compartamos con Él la cruz. Sabemos que si sufrimos con Él, también con Él gozaremos. Amén. Pienso que el más peligroso de todos es ese último, el descuido. Padre, gracias, Señor, porque cuánto nos hemos descuidado de nuestra vida espiritual, Señor. Y no nos percatamos que estamos descendiendo, que nuestra vida en ti no es tan intensa como un tiempo atrás. Señor, hay tantas maneras de seguirte, porque también se te puede seguir por interés. Pero son de las formas de seguirte más rápidas y temporales. Cuando es por interés, hermano, podemos seguir al Señor por interés. El Señor les dijo a los que le seguían por interés: ustedes me quieren proclamar rey porque les di de comer. Increíble, fue por interés.
Muchos siguieron al Señor solamente por ser sanados. Estos ni siquiera de lejos lo siguieron. Porque muchos podemos seguir al Señor, estamos conscientes de quién es Él, pero lamentablemente somos cobardes. Lamentablemente somos débiles. Y lamentablemente somos descuidados. Hermano, el caminar es individual, es personal. Muchos nos hemos descuidado de nosotros mismos. Pidámosle al Señor: Señor, que yo te pueda seguir de cerca. Hermano, es una gran bendición solo con tratar de seguir de cerca al Señor. Hay una ayuda del cielo, hay una provisión del cielo, hay una protección del cielo cuando solo deseamos caminar cerca de Jesús. Si somos cobardes, pidámosle al Señor que nos dé valor. Que no nos avergoncemos en nuestra familia. Que no nos dé vergüenza ser cristianos con nuestros vecinos, con la sociedad. Estemos conscientes de nuestra debilidad, porque cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, entonces nos volvemos fuertes, porque ya no peleamos con nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Señor. Y si nosotros nos hemos descuidado, es porque no estamos conscientes de la seriedad del momento en que vivimos. No estamos conscientes de la revelación del Señor en su entrega. Y no hemos tomado una actitud seria y solemne de los acontecimientos en el huerto, como le pasó a Pedro. ¿Cuántas veces nos ha despertado el Señor y nos ha dicho: ¿no has podido velar conmigo una hora? Señor, gracias por tu palabra, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque esta palabra es para nosotros. No es para los que no vinieron, sino para los que estamos aquí, Señor. Por eso muchos tenemos temor y temblor, Señor, porque estamos conscientes de las consecuencias de lo que es seguirte de lejos, Señor. Unos llegaremos a Sodoma, otros llegaremos a negarte, Señor. Y no solo a negarte, sino que trataremos de calentarnos con fuego extraño, Señor. Y eso da pavor, Señor, pensarlo. Gracias, Padre, por este día que nos has regalado.